Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir, por tomaros el tiempo de estar hoy aquí. Ya sabéis que, bueno, en este webinar del día de hoy va dirigido sobre todo a los nacionales de Chile y vamos a estar hablando sobre dos tratados internacionales que creo que todo el mundo que sea de Chile y esté pensando en aplicar a permisos de trabajo en Canadá debería conocer. Mi nombre es Elena Ramos, ahora me presentaré un poquito más a fondo y presentaré la empresa. Hoy va a estar con nosotros Ingrid, que es también del equipo de InmiGoal y me va a estar ayudando a contestar preguntas. ¿Me podéis confirmar, porfa, o Ingrid, me confirmas que se me oye bien? Sí, todo está perfecto. Vale, perfecto. Estaba dando unos minutillos para que se terminase de conectar todo el mundo, pero bueno, creo que ya estamos casi todos, así que podemos comenzar. Como os estaba comentando, vamos a tratar de hablar y cubrir, digamos, el máximo posible de estos dos tratados internacionales. Uno es el Tratado de Libre Comercio que Chile tiene con Canadá y otro es llamado CPTPP o Acuerdo Transpacífico, en el que entran más países, pero Chile es miembro. Entonces, vamos a cubrir primero, bueno, primero voy a hacer un poco de introducción sobre, digamos, los tipos de permisos que hay en Canadá para que todos estemos un poco familiarizados. Luego voy a pasar a hablar del Chile-Canada Free Trade Agreement, es decir, del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá. Y posteriormente voy a estar hablando del CPTPP o Acuerdo Transpacífico. Voy a explicar un poco qué ocupaciones son elegibles bajo cada uno de ellos, qué requisitos aplican, es decir, qué se necesita para poder ser elegible para aplicar a un permiso de trabajo en Canadá a través de uno de estos acuerdos. Y finalmente vamos a estar respondiendo preguntas, ¿vale? Que las podéis escribir en la cajita de Q&A, de Questions and Answers. Ahí las podéis ir escribiendo. Ingrid, te voy a pedir que si hay algún comentario o alguna duda que sea relevante a lo que estoy diciendo en ese momento, es decir, que no pueda esperar porque a lo mejor requiera aclaración, me interrumpes, ¿vale? Y lo solucionamos en el momento. Como os he comentado antes, bueno, me voy a presentar un poco más. Mi nombre es Elena Ramos, soy la directora de InmiGoal. InmiGoal es una empresa de inmigración especializada en inmigración canadiense. Es decir, lo que hacemos es ayudar a las personas con la parte del proceso legal migratorio. Por ejemplo, pues aplicar a visados de turista, permisos de trabajo, permisos de estudio, aplicaciones a residencia permanente, ciudadanía y demás. Somos consultores de inmigración regulados. Creo que este es un tema bastante importante y además del que vamos a subir un vídeo en nuestras redes pronto porque, bueno, hoy en día hay bastante gente que se dedica a, digamos, dar consejos sobre inmigración sin realmente ser abogados ni consultores de inmigración regulados, ¿vale? Y sí es bastante peligroso porque me encuentro a diario vídeos, sobre todo en redes sociales, de cosas bueno, comentarios o temas y gente dando consejos que realmente no es así, ¿vale? O sea, una persona tiene que estar regulada, si tienes pensado hacer un trámite legal migratorio a Canadá, por favor asegúrate que sea con un abogado o con un consultor de inmigración regulado, ¿vale? Porque luego esto puede dar lugar a bastantes problemas. Como os he comentado al inicio, voy a intentar hacerlo un poco ameno, ¿vale? Al final los temas de inmigración son muy densos, digamos bueno, es difícil hacerlo un poco ameno, pero voy a intentar hacerlo de la manera más, sobre todo que sea más fácil de entender, ¿vale? Porque los que estamos todo el día trabajando en estos temas de inmigración, es verdad que a lo mejor estamos familiarizados con determinados conceptos y entiendo perfectamente que una persona que no, digamos, sea experta o profesional en este ámbito o no esté familiarizada con estos términos porque no lleve ya un tiempo en Canadá, pues le suene todo bastante raro, igual que a mí me pasaría si me hablan no sé, por ejemplo, de ingeniería. Entonces, voy a intentar hacerlo de la forma más entendible posible, ¿vale? Y para que os sirva, pero dentro de lo que es la legalidad, ¿vale? De lo que son los requisitos de estos programas.
Entonces, quiero empezar por algo básico, ¿vale? Antes de meterme en los tratados en sí y en los requisitos que aplican, creo que es súper importante que entendamos que en Canadá hay principalmente, a grandes rasgos, dos tipos de permiso de trabajo, ¿vale? Permisos de trabajo que requieren un LMIA, y ahora vamos a ver qué es esto, y permisos de trabajo que están exentos de LMIA. ¿Qué es un LMIA? Probablemente algunos, sobre todo si estáis en Canadá, ya estéis familiarizados con este concepto y otros probablemente no. Un LMIA, las siglas LMIA, LMIA, significa Labor Market Impact Assessment, ¿vale? Y básicamente es un documento que un empleador canadiense necesita obtener si quiere contratar a un trabajador extranjero. ¿Qué es lo que tiene que demostrar el empleador canadiense? Básicamente que no hay ningún ciudadano canadiense ni ningún residente permanente de Canadá que pueda optar al puesto o que haya aplicado al puesto y que, por tanto, necesita un trabajador extranjero para cubrir esa vacante en su empresa, ¿vale? Entonces, el proceso del MIA es un proceso pues largo, bastante costoso para el empleador y algo complicado, ¿vale? Es algo complejo. Además, últimamente, bueno, en los últimos meses han estado entrando en vigor más cambios con respecto a los LMIAs y están haciendo que este proceso sea aún más complejo y que muchos empleadores directamente prefieran no optar por la vía del LMIA, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que es un proceso largo, más costoso y complicado? Porque para poder demostrar yo como empleador que no he conseguido ningún ciudadano canadiense ni ningún residente permanente que pueda optar al puesto, yo tengo que, digamos, aplicar a un proceso, a un LMIA y seguir un proceso, ¿vale? Que conlleva publicar esa posición en anuncios pues, en plataformas de empleo, como puede ser Indeed, como puede ser LinkedIn, digamos, llevar un récord de todas esas aplicaciones que la gente ha realizado al puesto de trabajo, explicar por qué ninguna de esas personas que he aplicado, que sean canadienses o residentes permanentes, a mí me vale para el puesto de trabajo, para cubrir el puesto de trabajo, y que, por tanto, necesito contratar a un trabajador extranjero para cubrir esa vacante. Esto hace que, digamos, que el proceso sea bastante más largo, costoso y más complicado para el empleador. Una vez el empleador consigue ese LMIA, ¿vale? Que básicamente es un documento que se llama LMIA positivo, es cuando la persona extranjera puede aplicar a un permiso de trabajo con ese LMIA, ¿vale? Entonces, como he dicho, hay permisos de trabajo que sí que requieren del LMIA, es decir, sí que requieren que el empleador haga todo ese proceso del LMIA y hay permisos de trabajo que están exentos de requerir ese documento de LMIA. Es decir, yo como trabajador extranjero puedo aplicar a un permiso de trabajo sin necesidad de que mi empleador haga todo ese proceso del LMIA, lo cual es una ventaja que vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí es donde entran estos tratados internacionales. ¿Por qué son importantes el Tratado de Libre Comercio de Chile y Canadá y el CPTPP, el Acuerdo Transpacífico? Estos son, como he mencionado antes, son tratados internacionales que Canadá tiene con Chile y permiten a nacionales de Chile aplicar a un permiso de trabajo sin necesidad de un LMIA. Es decir, son aplicaciones que están exentas de que el empleador tenga que pasar por todo ese proceso del LMIA, ¿vale? Lo cual es bastante ventajoso y creo que tal y como está la situación hoy en día en Canadá y más con todo el tema de los LMIAs, si eres nacional de Chile y estás interesado en aplicar un permiso de trabajo en Canadá, probablemente sean unas de las mejores opciones que vas a encontrar. Aplicar un permiso de trabajo a través de alguno de estos dos acuerdos internacionales, ¿vale? ¿Por qué es una gran ventaja? Evidentemente porque no requiere del LMIA. ¿Qué conlleva esto? Que el proceso sea bastante más rápido y económico, sobre todo para el empleador. Es un proceso mucho más sencillo, ¿vale? Tanto para el trabajador como el empleador. Se puede incluir a la pareja en la aplicación, es decir, si yo, por ejemplo, aplico a un permiso de trabajo bajo uno de estos dos acuerdos internacionales y cumplo con ciertos requisitos, puedo incluir a mi pareja en la aplicación y que a mi pareja le den un permiso de trabajo abierto, ¿vale? Ligado a mi permiso de trabajo, es decir, le puedo extender un permiso de trabajo. Y, evidentemente, es una muy buena forma de generar experiencia en Canadá, experiencia calificada,
que me va a dar puntos más adelante y me va a hacer elegible para poder aplicar a la residencia permanente, si es que es mi objetivo, ¿vale? Primero vamos a hablar del Chile-Canada Free Trade Agreement, es decir, del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, concretamente de la categoría de profesionales, ¿vale? Bajo cada uno de estos tratados internacionales no únicamente cubren temas de inmigración, ¿vale? Pero dentro de lo que es la parte, digamos, que hace referencia a inmigración dentro de estos tratados internacionales, en el caso del Tratado de Libre Comercio hay una categoría para profesionales. ¿Qué significa que hay una categoría para profesionales? ¿Qué entiende Canadá por ocupaciones profesionales? Normalmente, cuando IRCC, es decir, el Departamento de Inmigración de Canadá, menciona o siempre que oigáis hablar de ocupaciones profesionales en Canadá, normalmente se refiere a ocupaciones que para poder ejercerlas yo necesito un mínimo de experiencia en el sector o un mínimo de educación. Por ejemplo, si yo quiero ejercer como accountant, lo lógico es que yo tenga un bachelor's en accounting. Se entiende que es una ocupación profesional porque una persona no puede ejercer de accountant, de contable, si no tiene unos estudios ni se ha formado en eso. Entonces, eso es básicamente lo que se entiende por ocupaciones profesionales. Como he dicho, en este acuerdo internacional en concreto que Chile tiene con Canadá, hay una lista específica de ocupaciones profesionales elegibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como ciudadana de Chile, consigo una oferta de trabajo en una de esas ocupaciones, profesiones elegibles y cumplo con el resto de requisitos que vamos a ver luego, puedo aplicar a un permiso de trabajo sin necesidad de obtener ese LMIA, ¿vale? ¿Cuáles son la lista de ocupaciones elegibles? No sé, Ingrid, ¿me puedes confirmar si se ve bien o se ve muy pequeñito? Sí, está un poquito pequeño. Voy a compartir el link, ¿vale? Igualmente, o sea, estos son algunos de los ejemplos. Esta lista es bastante más extensa, simplemente puse aquí algunos de los ejemplos que ahora vamos a ver. Entonces, esto forma parte de este acuerdo internacional. Os voy a enviar el link, ¿vale? En la cajita del chat para que tengáis acceso, digamos, a ver cuál es la lista completa de las ocupaciones profesionales que son elegibles para poder aplicar a un permiso de trabajo bajo este acuerdo internacional. Dadme un segundito que ya os lo envío. Lo voy a poner aquí en el chat. Vale, ahí lo tenéis. Os recomiendo que os guardéis ese link, ¿vale? Aquí en la presentación había puesto algunos ejemplos, voy a leer algunos, pero como os digo, estos simplemente son ejemplos. La lista es más extensa, entonces os recomiendo que os guardéis el link que os acabo de compartir porque digamos que es la lista de ocupaciones profesionales elegibles bajo las cuales si yo recibo una oferta de empleo, yo como nacional de Chile, puede ser que pueda aplicar a un permiso de trabajo en Canadá, ¿vale? Si recibo una oferta de empleo en una de estas ocupaciones. Algunos de los ejemplos, arquitecto, economista, ingeniero, diseñador gráfico, manager en un hotel, abogado, librero, management consultant. Hay diferentes ocupaciones, ¿vale? Trabajador social. Es una lista, digamos, no voy a decir extensa, porque sí que es verdad que son restringidas la lista de ocupaciones profesionales, ¿vale? Pero es más extensa de lo que veis aquí. Estos simplemente son algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, guardaos ese link porque en caso de que estéis, digamos, buscando la opción de poder aplicar un permiso de trabajo en Canadá y seáis nacionales de Chile, a la hora de buscar trabajos o de proponerle a los empleadores que, digamos, que os apoyen con un permiso de trabajo bajo este acuerdo, así sabéis, digamos, qué ocupaciones serían elegibles, ¿vale? Más adelante, porque me imagino que va a haber preguntas en torno a esto, vamos a comentar un poco cómo explicarle al empleador qué supone para el empleador
que os apoye con un permiso de trabajo bajo este tratado, ¿vale? Porque al final es algo importante. O sea, si yo, no sé, me voy a poner a buscar un empleo con el fin de que algún empleador me apoye para poder aplicar un permiso de trabajo, lo lógico es que yo sepa explicarle al empleador qué se va a requerir por su parte para apoyarme con este proceso, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Pasamos al CPTPP o Acuerdo Transpacífico. Este acuerdo, digamos que es entre más países, está por ejemplo México, está Australia, hay más países, ¿vale? Y es un tratado del que Chile forma parte. Bajo este tratado, como habéis visto en el tratado anterior, en el de Chile-Canada Free Trade Agreement, la lista era exclusivamente de profesionales. En CPTPP hay ocupaciones profesionales y técnicas, ¿vale? Por lo tanto, la lista de ocupaciones es bastante más amplia que bajo el Tratado de Libre Comercio. Entonces me diréis, bueno, ¿y yo cómo procedo? O sea, porque si probablemente haya aplicaciones que estén en ambos tratados o cuál debería mirar primero. Bueno, mi consejo es que miréis primero la lista de ocupaciones profesionales bajo Chile-Canada Free Trade Agreement, es decir, bajo el Tratado de Libre Comercio que acabamos de ver. Y si no encuentras ahí tu ocupación, entonces pasas a ver las ocupaciones bajo el CPTPP, ¿vale? Estas son la lista de ocupaciones profesionales elegibles bajo CPTPP. Vamos a ver las profesionales y luego las técnicas, ¿vale? ¿Por qué pongo un símbolo negativo al lado de profesionales? Porque esta es una lista en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las ocupaciones profesionales son elegibles, excepto las que se mencionan en esa lista. Súper importante, ¿vale? Eso hace que, evidentemente, la lista de ocupaciones sea muchísimo más amplia que la del Tratado de Libre Comercio. La del Tratado de Libre Comercio, como habéis visto, es una lista en positivo, es decir, esas son las ocupaciones que aplican. Sin embargo, bajo el CPTPP, todas las ocupaciones profesionales aplican, excepto las que vienen aquí mencionadas. Y me diréis, bueno, ¿cómo sé si es una ocupación profesional o no? En Canadá, y lo voy a decir así un poco a grandes rasgos, porque si no ya nos meteríamos prácticamente en otro webinar, digamos que la manera en la que el Departamento de Inmigración divide todas las ocupaciones posibles es en tiers. No sé si estaréis familiarizados o no con el concepto de tier o NOC. Antes se llamaban NOCs, ahora se llaman tiers, ¿vale? Hay 6, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El tier 0 y 1 se consideran ocupaciones profesionales, ¿vale? Cuando apliquéis a un permiso de trabajo, a residencia permanente, en Canadá siempre hay que determinar cuál es el tier de tu ocupación, ¿vale? Para determinar tu elegibilidad. Eso es algo que normalmente sí que os recomendaría que lo hicieseis con asesoría, ¿vale? Porque normalmente suele ser de las partes, digamos, más complicadas o más cruciales de una aplicación. Es decir, si eso está mal, el resto está mal. Entonces, las ocupaciones profesionales se consideran las que son todas las que engloban tiers 0 y 1. Como digo, son ocupaciones que en Canadá se llaman managerial positions, es decir, posiciones de manager, directores, CEOs y demás, y ocupaciones profesionales, como he mencionado antes, pues por ejemplo, un accountant, un arquitecto, ¿vale? Ocupaciones para las que se entiende que necesitas un título universitario normalmente para poder ejercer esa profesión, ¿vale? Entonces, todas las ocupaciones, como hemos dicho, todas las ocupaciones profesionales bajo CPTPP son elegibles excepto las que vienen ahí. ¿Cuáles son los requisitos específicos que yo tengo que cumplir para aplicar a un permiso de trabajo en CPTPP con una ocupación profesional? Bueno, me exigen un título universitario de 4 años, ¿vale? Es lógico porque al final, como digo, ocupaciones profesionales se entiende que necesitas un mínimo de educación, normalmente un título universitario, para poder ejercer, ¿vale? 2 años de experiencia laboral en el mismo sector, es decir, 2 años de experiencia laboral relacionada. Punto importante, súper importante, esa experiencia laboral puede ser en Canadá o puede ser en el extranjero, no tiene por qué ser experiencia relacionada en Canadá, ¿vale? Y el salario tiene que estar acorde al median wage. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el empleador
te hace una oferta de trabajo bajo una de estas ocupaciones para que tú apliques a un permiso de trabajo, el salario que el empleador menciona en la job offer, en la oferta de empleo, tiene que estar de acuerdo al median wage. ¿Qué es el median wage? Es el salario que es el salario que inmigración considera que se le paga a las personas que ejercen esas ocupaciones en esa provincia, en esa localización, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos que tengo aquí, ejemplos de ocupaciones profesionales que serían, digamos, elegibles bajo CPTPP. Si yo soy un nacional de Chile, ¿vale? Y estoy en Canadá o estoy en Chile, me da igual, eso no es, o sea, puedo aplicar tanto si estoy en Canadá como si estoy en el extranjero y eso ya lo vamos a ver también. Y yo consigo que un empleador me haga una job offer como restaurant manager. Sería elegible, ¿vale? Para poder aplicar a un permiso de trabajo bajo CPTPP si cumplo con esos requisitos. Es decir, si yo tengo un título universitario de 4 años, no tiene por qué estar relacionado. Es decir, yo puedo tener un título universitario en, no sé, derecho y poder aplicar. Evidentemente, si está relacionado mejor. 2 años de experiencia laboral en el mismo sector. Es decir, 2 años de experiencia laboral en el sector de hostelería, ¿vale? Si es en puestos superiores, mejor, como por ejemplo supervisor. Y salario acorde al median wage. Si, por ejemplo, el restaurante que me está haciendo la job offer está situado en Vancouver, British Columbia, el median wage, por ejemplo, para esa ocupación en Vancouver está en $27 la hora, ¿vale? 26,71. Quiere decir que el empleador mínimo me tendría que ofrecer ese salario en la job offer. Diréis, bueno, ¿cómo sé yo cuál es el median wage? Hay una página, ¿vale? De JobBank se llama y está, digamos, monitorizada por inmigración, por ESDC, mejor dicho, que establece cuáles son los median wage para todas las ocupaciones en todas las localizaciones, ¿vale? También os aconsejo que en ese sentido pidáis asesoría porque igualmente es una parte muy, muy, muy importante de la aplicación, ¿vale? Entonces, estos son un poco las ocupaciones profesionales elegibles, ¿vale? Es decir, todas menos las que aparecen en esa lista que veis ahí. De igual manera, os voy a enviar el link para que lo tengáis por si queréis acceder en cualquier momento, ¿vale? Dadme un segundito. Vale. Pasamos a las ocupaciones técnicas. Como veis, en las ocupaciones técnicas he puesto un símbolo en positivo. ¿Por qué? Porque es una lista en positivo. Es decir, las únicas ocupaciones elegibles son las que están mencionadas en esta lista. Cuando hagáis clic, cuando le deis al link que os he enviado para ver la lista de ocupaciones elegibles bajo CPTPP, vais a ver que aparecen los diferentes países. Antes de mirar la lista, por favor, aseguraos que estáis en la casilla de Chile, ¿vale? No vaya a ser que estéis mirando las de cualquier otro país que ya me ha pasado. Entonces, en ese link podéis ver, porque entiendo que también se ve igual un poco en pequeñito, todas las ocupaciones técnicas que son elegibles para poder aplicar a un permiso de trabajo bajo este acuerdo, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Tener un título técnico o universitario de al menos 2 años. En profesionales hemos visto que era un título universitario de al menos 4 años. En este caso son 2 años. Tener 4 años de experiencia laboral en el mismo sector. En profesionales, si os acordáis, era 2, aquí son 4, ¿vale? Y el salario, exactamente lo mismo, de acuerdo al median wage, ¿vale? Entonces, como veis, esto es una lista en positivo. Las únicas ocupaciones elegibles son las que están mencionadas en esta lista. Vale. Me diréis, Elena, aparte de tener una oferta de empleo en una de esas ocupaciones, ¿qué otros requisitos necesito para poder aplicar un permiso de trabajo bajo alguno de estos acuerdos internacionales? Evidentemente, ser ciudadano chileno, ¿vale? Porque es de los, digamos, acuerdos internacionales de los que Chile es parte. Por tanto, ser ciudadano chileno. Tener una oferta de empleo en Canadá en alguna ocupación que esté en esas listas que acabamos de ver, ¿vale? Esa oferta de empleo, mucha gente se pregunta, bueno, vale, yo le digo a mi empleador que me emita una oferta de empleo, pero ¿cómo tiene que ser esa oferta de empleo? Bueno, para entregar la aplicación de permiso de trabajo, nosotros normalmente recomendamos que la oferta de empleo esté, digamos, de forma escrita, ¿vale?
nosotros normalmente proporcionamos un template de cómo tiene que ser y ayudamos al empleador, digamos, a revisar esta oferta de empleo para asegurarnos de que cumple con los requisitos, ¿vale? Entonces sería una job offer escrita, es decir, en un papel, y además el empleador tiene que subir esa job offer a un portal que se llama el portal del empleador. Nosotros también proporcionamos asistencia con esta parte, ¿vale? Hay muchos empleadores que es verdad que a lo mejor ya han apoyado a más empleados con este proceso y ya tienen su cuenta en el Employer Portal y saben hacerlo, ellos suben la job offer y únicamente nos avisan para que lo revisemos. Hay otros empleadores que no están nada familiarizados con este tema. Nosotros igualmente les ayudamos con la creación de la cuenta en el Employer Portal, con subir la job offer al Employer Portal y entregarla, ¿vale? Importante, el empleador tiene que pagar cuando sube la job offer al Employer Portal. Es como, básicamente es como un portal en el que el empleador se crea una cuenta y los mismos detalles que ha proporcionado en la job offer escrita los tiene que proporcionar en ese portal. En el momento en el que el empleador entrega esa job offer a través del portal, tiene que pagar $230 canadienses de Employer Compliance Fee, que se llama, ¿vale? Como de tasas que tiene que pagar al gobierno. Esos $230 los tiene que pagar el empleador, ¿vale? No los puede pagar el empleado. Pero digamos que en comparación con un LMIA, que estamos hablando de $1,000, es bastante económico y bastante rápido para el empleador, ¿vale? Y como he mencionado antes, no se requiere un LMIA. ¿Qué otros requisitos necesito para poder aplicar un permiso de trabajo bajo uno de estos acuerdos? Tener, evidentemente, como hemos visto, los estudios credenciales o experiencia laboral, mejor diría, y experiencia laboral, necesarios para este puesto, ¿vale? Como habéis visto, cada una de las ocupaciones, dependiendo de si son profesionales o técnicas, tiene unos requisitos asociados, ¿vale? Entonces, además de cumplir el requisito de haber recibido una oferta de empleo en una de esas ocupaciones, yo tengo que cumplir con los requisitos para poder aplicar bajo esa ocupación, ¿vale? Por ejemplo, no me sirve de nada conseguir una job offer como accountant, como contable, si yo no tengo un bachelor's en accounting, si yo no tengo un título universitario como contable. No me sirve absolutamente nada, porque por mucho que haya recibido una job offer, una oferta de empleo, no estoy cumpliendo con la parte de estudios, ¿vale? Exactamente lo mismo pasa con el tema de la experiencia laboral. Y súper importante, porque de esto recibimos bastantes dudas al respecto, nivel de inglés o francés. Es verdad que no hay un requisito mínimo establecido bajo estos acuerdos internacionales, ¿vale? Es decir, no es que, digamos, el Departamento de Inmigración diga, bueno, para poder aplicar a un permiso de trabajo bajo CPTPP tienes que tener mínimo un 7 en las 4 áreas del CELPIP. No hay nada así, o sea, no hay un requisito mínimo establecido, pero sí es súper, súper, súper recomendable entregar una prueba de idioma. Es decir, una prueba de que mínimo un nivel intermedio de inglés tengo. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de ocupaciones profesionales o técnicas y se entiende que si yo voy a estar realizando una de esas ocupaciones en Canadá, pues un mínimo de inglés o francés voy a tener que saber, ¿vale? Para poder desarrollar, digamos, esa ocupación. Perdón que te interrumpa, aquí hay una pregunta que creo que es importante. ¿Te puedes Ujú. regresar en la parte de los estudios y las credenciales? Sí. Pregunta Sebastián, ¿los estudios deben acreditarse mediante el WES o es posible acreditar con los certificados de título apostillados? Nosotros recomendamos entregar WES, ¿vale? No hay un requisito de que se tenga que entregar WES, pero nosotros sí que lo recomendamos. Además, creo que hay que mencionar una cosa importante. La mayoría de personas que aplican a estos permisos de trabajo, en algún momento tienen pensado aplicar a la residencia permanente. Cuando tú haces el trámite de WES y a ti te emiten el WES Report, es decir, el reporte de WES, es válido por 5 años, ¿vale? Entonces, en algún momento lo vas a tener que hacer. Si lo haces antes y lo entregas con tu aplicación de permiso de trabajo, mejor, ¿vale? Sí es recomendable. Gracias. Dice Sebastián, gracias. Vale. Y por último, quería hacer
una diapositiva de frequently asked questions, o sea, es decir, de preguntas que normalmente las personas tienen con respecto a estos tratados internacionales y permisos de trabajo, las preguntas que más nos encontramos. Se puede aplicar desde dentro o desde fuera de Canadá, ¿vale? Si yo soy un ciudadano chileno y estoy en Canadá, no sé, por ejemplo, con un permiso de estudio, puedo transicionar a un permiso de trabajo, ¿vale? Aplicando desde dentro de Canadá. Si yo estoy en Chile y directamente consigo un empleador que me quiere apoyar con una oferta de empleo para que yo aplique un permiso de trabajo en Canadá, puedo aplicar desde Chile y entrar en Canadá ya activando el permiso de trabajo, ¿vale? Tiempo de procesamiento. Esto es aproximado. En la web de IRCC, del Departamento de Inmigración, normalmente publican cuáles son los tiempos de procesamiento estimados para cada tipo de aplicación. Varía, digamos, considerablemente, ¿vale? O sea, os podéis fiar de esto lo justo. Está bien para orientarse un poco, pero vamos, no lo toméis como, por ejemplo, desde dentro de Canadá, 233 días. No es exacto, ¿vale? Es un tiempo aproximado. Entonces, desde dentro de Canadá, actualmente está tardando 233 días, lo cual es una absoluta barbaridad y no entendemos muy bien por qué, porque no tiene mucho sentido, pero bueno, es como están las cosas ahora. No sé si escuchasteis, pero hace unos meses IRCC despidió, digamos, hubo 3.600 oficiales de inmigración que dejaron de trabajar, entonces, en general, los tiempos de procesamiento han aumentado. 233 días se aplicó desde dentro de Canadá. Si aplico desde fuera de Canadá, desde Chile, está en 9 semanas. Y hay una tercera opción, aplicar en el Port of Entry. ¿Qué significa esto? Los ciudadanos de Chile sois elegibles para una ETA, ¿vale? ETA es Electronic Travel Authorization. ¿Qué quiere decir eso? Que vosotros, ciudadanos de Chile, cuando queréis ir a Canadá, no tenéis que aplicar a una Visitor Visa, ¿vale? Estáis exentos de tener que aplicar a una Visitor Visa. Sois elegibles para entrar en Canadá únicamente con la ETA. Bueno, los ciudadanos de todos los países que son elegibles para una ETA, en vez de tener que aplicar a una Visitor Visa, normalmente pueden aplicar a un permiso de trabajo en el puerto de entrada. Es decir, yo me cojo un vuelo a Canadá y en el momento que yo pongo el primer pie en Canadá, es decir, en el primer aeropuerto, a mí me pasan a Secondary Inspection, ¿vale? Porque el oficial me va a preguntar, bueno, ¿qué vienes a hacer aquí? Vengo a aplicar un permiso de trabajo. Vale, ¿dónde está tu aplicación? Quiero aplicar aquí en el puerto de entrada. Te pasan a Secondary Inspection y tú te vas con todo tu paquete de aplicación, que en vez de haberlo entregado online desde dentro de Canadá o desde fuera, lo entregas en ese momento en el aeropuerto, ¿vale? En el aeropuerto o si entras por tierra, por tierra. Y en ese momento te emiten un permiso de trabajo si es que cumples con los requisitos y el oficial está satisfecho. Ojo, la gente que tiene pensado aplicar en el puerto de entrada, digamos que hay que prepararse bastante bien, ¿vale? No es lo más recomendable. De hecho, si una persona está en Chile con un tiempo de procesamiento de 9 semanas, le recomendaría aplicar desde fuera en vez de presentarse en el aeropuerto y aplicar en ese momento, ¿vale? Pero bueno, es una opción que existe y que yo, por tanto, tengo que mencionar. ¿Cuál es la duración del permiso de trabajo? Es decir, vale, yo aplico un permiso de trabajo, ¿por cuánto tiempo me lo van a dar? Normalmente te lo emiten por la misma duración de la oferta de empleo hasta un máximo de 3 años, ¿vale? Cuando el empleador te emite una oferta de empleo, te tiene que decir, evidentemente, por cuánto tiempo te está ofertando ese trabajo. Si yo como empleador la oferta de empleo es por un año, pues el oficial nunca te va a dar un permiso de trabajo por más de un año. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la oferta de empleo es permanente? Evidentemente no te van a dar un permiso de trabajo permanente porque ni siquiera existe. Te darían un máximo de 3 años, ¿vale? Ojo, punto importante, siempre queda a discreción del oficial decidir cuál va a ser la duración del permiso de trabajo. Evidentemente, nosotros siempre lo pedimos por la duración de la oferta de empleo hasta un máximo de 3 años y los oficiales lo suelen conceder, pero queda a discreción del oficial, ¿vale? ¿Se puede incluir a la pareja en la aplicación? Sí, se puede solicitar un permiso de trabajo abierto para la pareja si cumple con los requisitos. El 21 de enero entraron en vigor ciertos requisitos adicionales, pero
digamos, que la gente que aplica bajo estos tratados internacionales está exento de cumplir esos requisitos, ¿vale? Lo cual es fantástico y está facilitando pues que muchas personas, digamos, puedan extender esos permisos de trabajo a su pareja. Hay mucha gente que ahora, por ejemplo, con el tema del Post-Graduation Work Permit lo está teniendo complicado porque las regulaciones han cambiado. Sin embargo, estos tratados internacionales están exentos de eso, ¿vale? Entonces, sí se puede incluir a la pareja en la aplicación y, y a la pareja le emitirían un permiso de trabajo abierto. No hay un mínimo de fondos requerido. No es como, por ejemplo, sabéis que para aplicar a un study permit, a un permiso de estudio, te piden un mínimo de fondos que tienes que probar. Para estos permisos de trabajo no hay un mínimo de fondos requerido. Los oficiales entienden que al tener una oferta de empleo, vas a tener un empleo en Canadá y una estabilidad económica, por tanto, no es que vayas a tener que demostrar que tienes fondos adicionales para poder mantenerte el tiempo que estás en Canadá. ¿Vale? Antes de pasar al último punto, porque es un punto que, que nos menciona bastante la gente, quería comentar lo que he hablado antes de cómo le tengo yo que plantear a mi empleador que me apoye con una oferta de empleo para aplicar bajo uno de estos permisos para aplicar, perdón, un permiso de trabajo bajo uno de estos acuerdos internacionales. Simplemente sería comentarle que como nacional o ciudadano de Chile podéis aplicar a un permiso de trabajo bajo uno de estos acuerdos internacionales, ¿vale? Le podéis enseñar la lista de ocupaciones elegible o ya proponerle alguna ocupación o directamente ir buscando esa ocupación. Evidentemente, el empleador os va a preguntar, bueno, ¿qué se requiere de mi parte para yo poderte apoyar con ese proceso? Porque cuando a un empleador le mencionas el tema del sponsor, es decir, me podrías sponsorizar para un permiso de trabajo, ya como que igual se asustan o se ponen un poco alerta, ¿vale? Porque lo relacionan con el MIA. Es súper importante clarificar que no necesitan hacer un LMIA para poder apoyaros con este permiso de empleo. Lo que sí necesitarían es emitiros una oferta de empleo en una de las ocupaciones elegibles que cumpla con los requisitos, sobre todo el del median wage, el del salario, si es que aplica porque lo estáis haciendo bajo CPTPP. Y que tendría que subir esa oferta de empleo a un portal del empleador y pagar $230, ¿vale? Nosotros podemos resolver dudas también por parte de los empleadores. De hecho, normalmente también estamos en contacto con los empleadores porque es normal que tengan dudas sobre el proceso y también les ayudamos con su parte del proceso, ¿vale? Pero para el empleador es una forma, digamos, muy, muy, muy sencilla de poder ayudar a un empleado suyo con un permiso de trabajo en Canadá. Y el permiso de trabajo que os den, evidentemente, sería cerrado. ¿Qué quiere decir que es un permiso de trabajo cerrado? Que únicamente podríais trabajar para ese empleador y en esa ocupación. Evidentemente, esto para el empleador es algo positivo, ¿vale? Porque, digamos, significa cierta pertenencia y permanencia en la empresa. Perdón que te interrumpa. Aquí hay Sí, una pregunta con sí. respecto, entiendo que es por los fees que tienen que pagar para el permiso de trabajo y entiendo que por el Employer Compliance Fee. Si el proceso, si proceso el permiso en el aeropuerto, ¿los fees como aplicante se pagan allí mismo? Como aplicante, sí, los del empleador, el empleador los tendría que haber pagado antes. Cuando el empleador entrega la oferta de empleo a través del Employer Portal, en ese momento paga los $230 y al empleador lo que le dan es un número de job offer. Ese número de job offer es el que tú utilizas para aplicar al permiso de trabajo. Entonces, tú al aeropuerto irías ya con ese número de job offer, es decir, el empleador ya tendría que haber pagado eso. Ahora, las fees para aplicar al permiso de trabajo, que son $155, que eso sí que lo paga el aplicante, eso lo pagas en el aeropuerto. ¿Vale? Y por último, quería comentar, porque es digamos, una pregunta que recibimos bastante, nosotros no ofrecemos trabajos, ¿vale? Es decir, no conectamos a trabajadores con empleadores, porque es verdad que mucha gente nos contacta como diciendo, bueno, estoy buscando un trabajo para poder aplicar a un permiso de trabajo bajo CPTPP o bajo el Chile-Canada Free Trade Agreement. Nosotros no asistimos con esa parte, ¿vale?
al final, digamos que crea cierto conflicto de intereses. Nuestro cliente es el aplicante, no es el empleador. Entonces, cuando tú al final estás conectando aplicantes con empleadores, sí que se crean temas de conflictos de intereses y demás, y no hacemos recruitment, es decir, no conectamos a trabajadores con potenciales empleadores, ¿vale? Eso es algo que, digamos, lo tiene que buscar cada uno por su cuenta, en plataformas de empleo y demás. Y es más, si alguien nos ofrece servicio de conectar empleadores con aplicantes, eh, está bien, o sea, hay agencias que lo hacen o sea, que lo hacen bien y tienen su licencia de recruitment, de reclutamiento y demás, pero ojo con esto, ¿vale? Porque hay muchísimas estafas, hay mucha gente que lo hace sin licencia, hay bastantes ofertas de trabajo que no son genuinas, que no cumplen con los requisitos y demás. Entonces, al final, este tipo de agencias, evidentemente, si todo va bien, se benefician, ¿vale? Porque cobran. Y si todo va mal, el que sale perjudicado en este caso es el aplicante, ¿vale? Entonces, ojo con eso y con buscar, digamos, agencias que conectan trabajadores con potenciales empleadores, ¿vale? Ele, aquí hay una pregunta interesante en cuanto al tema de la oferta laboral. ¿Mm? Dice Sebastián, si ya cuentas con una job offer sin fecha de caducidad, al momento de aplicar para alguno de los convenios, ¿debe hacer una nueva oferta de trabajo, considerando que aún queda un año de permiso de trabajo abierto por Working Holiday? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Si el empleador ya ha entregado la job offer a través del Employer Portal. Si tú ya cuentas con una fecha, con una job offer que no tiene fecha de caducidad, entiendo que es una oferta permanente. Y si quieres aplicar por medio de uno de los convenios un permiso de trabajo, puedes utilizar la misma job offer que te fueron entregada en algún momento o tienen que generar una nueva job offer teniendo en cuenta que a esta persona todavía le queda un año de permiso de trabajo por medio de la Working Holiday. Si has utilizado esa job offer para un permiso de trabajo anteriormente, esa job offer ya ha sido utilizada y no la puedes volver a utilizar, aunque en la job offer ponga que es permanente, ¿vale? Como comentaba antes, cuando el empleador sube la job offer al portal, le emiten un número de job offer, que es lo que tú utilizas para aplicar el permiso de trabajo. Una vez has aplicado un permiso de trabajo con ese número de job offer, esa job offer queda como utilizada y no la puedes volver a utilizar. De hecho, hemos tenido bastantes casos y hemos escuchado de bastantes casos de gente que vuelve a utilizar el mismo número de job offer y la aplicación es rechazada porque esa job offer ya ha sido utilizada, ¿vale? Entonces, depende de si tú has utilizado ya ese número de job offer para aplicar un permiso de trabajo o no. Independientemente de que en la job offer ponga que es permanente, ¿vale? O sea, en teoría hay que hacer una job offer por aplicación. Ahora Vale. que em, he acabado ya con, bueno, el tema de explicar que no conectamos, digamos, trabajadores con empleadores. Si quieres pasamos a las preguntas. Ingrid, ¿me ayudas, porfa? Sí, vale. Entonces, Catalina, dame un segundo que pregunta, hola, yo soy constructor civil y mi carrera no está en la lista porque no somos ingenieros. ¿Saben si esa profesión aplica para el CPTPP o el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile? Yo ya trabajo en Canadá en construcción. Tendríamos que verlo en una consulta, ¿vale? Tendríamos que verlo un poco más a fondo. Voy a intentar responder dudas que sean más generales y que nos sirvan, digamos, a todos los que estamos en el webinar, porque si nos ponemos a responder como dudas tan específicas, al final el resto de las personas que están en el webinar tampoco se benefician mucho de la información. No es algo que te pueda contestar así, ¿vale? Lo tendría que mirar la lista de ocupaciones, cuál es tu experiencia, si pudiésemos encontrar alguna ocupación, sobre todo bajo CPTPP, las ocupaciones técnicas, si tienes experiencia en construcción, que aplicase y demás, ¿vale? Sí, te recomiendo que nos contactes, ¿vale? Y lo podamos hablar un poco más detenidamente. Vale, Tami y Valesca, creo que son cosas relacionadas. Si dentro de estos acuerdos entran ocupaciones en el área de salud o como healthcare assistant. En las... Déjame pensar. En CPTPP, healthcare está excluido de las ocupaciones profesionales. Bajo el Chile-Canada Free Trade Agreement creo que sí que hay algunas ocupaciones en salud, ¿vale?
Pero vamos, es verlo, o sea, es ir sobre la lista de ocupaciones y ver si hay alguna de esas ocupaciones que esté relacionada con healthcare. Vale. El empleador puede certificar que no se necesita el idioma inglés para desenvolver el puesto, pensando en que trabajas con puros latinos. Buena pregunta. Sí, lo puede explicar, pero, eh, again, te recomiendo que muestres un mínimo de prueba de inglés. Ahora mismo los oficiales están buscando cualquier excusa para rechazar una aplicación, ¿vale? Entonces, es ponérselo en bandeja al oficial. Te recomendaría que entregases una prueba de inglés. Como te digo, no hay un nivel mínimo requerido, ¿vale? Pero aunque sea algo y ya fortalece la aplicación. O sea, no te recomiendo que entregues una aplicación sin una prueba de inglés. Está súper desaconsejado y tienes posibilidades de que te lo puedan rechazar por eso, ¿vale? Vale, la siguiente. Independientemente de que tu empleador explique que no necesitas inglés, digamos, para poder ejercer tu ocupación. Evidentemente, si lo explica mejor, si no vas a aportar ninguna prueba de idiomas, pero no te lo aconsejo, ¿vale? Vale, ahora dice Pablo Villarroel, un título profesional de 4 años realizado en un instituto privado acreditado y reconocido en Chile, ¿cumple con los requisitos? He leído que algunas personas que han validado sus estudios a través de WES se les reconoce como un associate degree. En caso de dudas, por eso recomiendo que sí que es aconsejable hacer el WES, ¿vale? WES o la Educational Credential Assessment con cualquiera de las organizaciones designadas para hacerlo. Al final, si en el título universitario, en el diploma que vas a entregar, no pone, digamos que la duración del programa, al oficial sí que le puede generar dudas, ¿vale? De todas maneras, depende para la ocupación. Por ejemplo, para ocupaciones profesionales bajo CPTPP, el requisito es un título universitario de 4 años. No te dicen qué nivel educativo tiene que ser, más allá de que sea un título universitario, ¿vale? Si, por ejemplo, es bajo el Chile-Canada Free Trade Agreement, al lado de cada ocupación elegible vas a ver digamos, la educación que se requiere. Por ejemplo, vuelvo al tema de accountant. Accountant, estudios requeridos, bachelor's en accounting, ¿vale? Y no te vale otra cosa que no sea un bachelor's, lo que equivaldría a un bachelor's degree en Canadá. Entonces, si únicamente pone que es un título universitario de 4 años, pero no pone como que sea un grado o un bachelor's, sí que puede generar dudas, ¿vale? Depende un poco del convenio bajo el que apliques. Mi recomendación es, si puedes hacer WES, mejor. Vale, ahora aquí dice, bueno, anónimo, se requiere contar con un seguro médico entre 1 y 3 años, como el que se exige para International Experience Canada, Working and Holiday. Aquí pregunta Néstor Real, ¿cómo se demuestra la experiencia laboral? Buena pregunta. Muy buena pregunta. La experiencia laboral, el requisito obligatorio para aprobar experiencia laboral es una carta de referencia laboral. Es decir, una carta, y no vale cualquier carta, ¿vale? No vale una carta que, por ejemplo, diga, Elena estuvo trabajando aquí del 2021 al 2023 bajo este puesto de trabajo. No vale eso. O sea, tienen que cumplir unos requisitos específicos que están establecidos por IRCC. Desde qué fecha, estuvo trabajando, cuál fue su ocupación, cuál fue su salario. Súper, súper importante, cuáles fueron las duties, es decir, las tareas que esa persona estaba realizando bajo ese puesto de trabajo y demás, ¿vale? Entonces, el requisito obligatorio es una carta de experiencia laboral de ese empleador. Si además podemos aportar certificados de nómina o pay stubs, algún contrato de empleo, si tenías una job offer, cualquier documento adicional que sirva como prueba de empleo, también lo solemos adjuntar, ¿vale? Pero mínimo la carta de experiencia laboral. Vale, aquí Victor nos te pregunta, ya, pero si te encuentras trabajando en Canadá por Working Holiday en un cargo como técnico de mantenimiento HVAC, ¿puedo al finalizar la Working Holiday aplicar al nuevo permiso cerrado? El trabajo se consiguió después de obtener el permiso de trabajo abierto por medio de la Working Holiday. Si cumples con los requisitos para aplicar un permiso de trabajo bajo ese tratado, sí, o sea, que estés con una Work and Holiday no significa que no puedas aplicar a un permiso de trabajo
bajo CPTPP, o sea, sí, bajo CPTPP o bajo el Chile-Canada Free Trade Agreement. ¿Vale? Lo que habría que ver es el tema de la ocupación y la educación y la experiencia. Vale, ese también va a ser un poco dependiendo de si su ocupación es elegible, pero aquí Claudia pregunta, hola, yo tengo un permiso abierto, pero con los cambios del PGWP se está complicando renovar. Si mi empleador me entrega una oferta laboral como electricista, puesto en el cual ya llevo más de un año, ¿puedo aplicar a un nuevo permiso de trabajo que no esté asociado al permiso que mi esposa me entrega por el PGWP? Si cumples con los requisitos, o sea, si cumples con los requisitos de la ocupación y requisitos de experiencia y educación, el hecho de que tú tengas un permiso de trabajo abierto y que no tenga nada que ver con aplicar un permiso de trabajo bajo estos acuerdos no significa que no puedas aplicar, ¿vale? Se hace como una transición. O sea, es una nueva aplicación realmente, eh, pero digamos que pasarías de un permiso de trabajo a otro, ¿vale? Vale, pregunta Camila Canales. Si estoy con un permiso de trabajo a través de Working Holiday con vigencia hasta abril del 2026 y aplico a CPTPP o TLC durante la aplicación y en espera de respuesta, ¿puedo seguir trabajando o debo esperar hasta una resolución de la nueva aplicación? Vale. Si tú tienes un permiso de trabajo y aplicas a un nuevo permiso de trabajo antes de que tu permiso actual expire, puedes seguir trabajando en estatus mantenido durante el tiempo que está procesándose la aplicación, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, o en el caso de Camila, tienen un permiso de trabajo hasta abril, un permiso de trabajo abierto hasta abril del 2026. Si tú aplicas a un permiso de trabajo bajo CPTPP o bajo el TLC, antes de abril de 2026, tú puedes continuar trabajando, ¿vale? En estatus mantenido o estatus implícito hasta que haya una decisión en la nueva aplicación. Punto importante, siempre y cuando no salgas de Canadá, ¿vale? En el momento que sales y entras, pierdes ese derecho, digamos, a poder seguir trabajando en Maintain Status. Perfecto. Para el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile, ¿tiene que estar la profesión relacionada con la ocupación de la job offer? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo que la profesión relacionada con la ocupación de la job offer? Es lo mismo. Ujú. Bueno, O sea, entonces no sé si se refiere a la experiencia, evidentemente sí, em, pero la profesión, o sea, digamos, es la ocupación para la que te van a emitir la job offer. No entiendo muy bien la pregunta, Natalia. Si quieres reformularla. aquí pregunta Catalina, West tiene varias opciones. ¿Cuál es la que se necesita? ¿La de inmigración o la de estudios? Migración. Ok, dame un segundo, por favor. Ujú. Si tienes una microempresa y realizas aquí pregunta Víctor, si tienes una microempresa y realizas la experiencia de forma independiente, entiendo que está preguntando si la experiencia como self-employed se puede tomar en cuenta. Experiencia como autónomo o por tu cuenta, sí cuenta, sí cuenta. Lo único, evidentemente, para probar esta experiencia laboral es un poco diferente, ¿vale? Normalmente se suelen entregar, pues, certificados, por ejemplo, de incorporación de la empresa, si es que tenías una empresa de alta. Si estabas dado de alta como autónomo, pues pruebas de que estás dado de alta como autónomo. Si has hecho certificación de taxes, si has emitido facturas a clientes, pues esas facturas, cartas de clientes, ¿vale? Que hayan contratado tus servicios, como diciendo qué servicios les has prestado y demás, ¿vale? O sea, sí se puede, pero la prueba de la experiencia sería un poquito diferente. Vale. De parte de Bernardita Díaz, si cumples con el requisito del Bachelor Degree, ¿es necesario demostrar experiencia laboral a través de esa carta que escribes? Sí, depende de cuál sea el acuerdo bajo el que apliques. Bajo CPTPP, ya, como hemos visto, además del título universitario de 4 años para ocupaciones profesionales, te piden además 2 años de experiencia laboral relacionada. Si es para ocupaciones técnicas, educación de 2 años y 4 años de experiencia laboral relacionada.
Si es bajo el Chile-Canadá Free Trade Agreement, igualmente sí que se recomienda probar experiencia relacionada, independientemente de que cumplas con el requisito de educación, ¿vale? Al final son dos requisitos diferentes. El requisito de que tengo la educación, digamos, requerida para poder optar para poder ejercer bajo esa ocupación, y el requisito de que tengo experiencia laboral en el sector y por eso ese empleador me quiere contratar a mí. Vale. Si ya estás trabajando en Canadá, ¿la experiencia tiene que venir del mismo empleador canadiense o tiene que ser de Chile? Pregunta Catalina. No, puede ser experiencia laboral en Canadá o en Chile. No tiene por qué ser en Canadá, independientemente de que tú ahora estés en Canadá. Y puede ser una mezcla también. Es decir, yo, por ejemplo, estoy en Canadá y me piden, no sé, 4 años de experiencia relacionada para aplicar a un permiso de trabajo bajo una ocupación técnica en CPTPP. Yo puedo mostrar 2 años de experiencia relacionada en Canadá y otros 2 años de experiencia relacionada en Chile. Es más, puedo mostrar un año de experiencia relacionada en Canadá con un empleador, un año de experiencia relacionada en Canadá con otro empleador diferente y 2 años, por ejemplo, en Chile. ¿Vale? No tiene por qué ser toda la experiencia relacionada ni con el mismo empleador ni en la misma localización. Vale, aquí pregunta Claudia, ¿existe un mínimo de salario para permisos cerrados, algo así como $27.5 por hora? Eso no es vigente para estos permisos de trabajo. Como he mencionado antes, hay un requisito si aplicáis bajo el CPTPP, que es que la oferta de empleo, el salario que el empleador te está ofertando en esa oferta de empleo bajo esa ocupación sea acorde a lo que inmigración considera que cobra la media de las personas que están realizando esa ocupación en esa localización, ¿vale? O sea, sí que bajo CPTPP sí que hay un requisito de salario mínimo que el empleador te tiene que ofertar y varía dependiendo de la ocupación y dependiendo de la localización. No es lo mismo un restaurant manager en Vancouver que un restaurant manager en Nova Scotia, ¿vale? El salario es diferente. Y no es lo mismo el median wage para un restaurant manager que para un arquitecto, ¿vale? O sea, varía dependiendo de la ocupación y varía dependiendo de la localización. Vale, aquí, aunque creo que ya lo he respondido anteriormente, pero también vuelve y pregunta, ¿carreras que se encuentran en el área de la salud se encuentran incluidas en estos tratados? Perdón, ¿me puedes repetir? Carreras que se encuentran en el área de la salud, fisioterapeutas, healthcare assistant, ¿se encuentran incluidas en estos tratados? Bajo CPTPP, ocupaciones profesionales no, por ejemplo, doctor no. Ocupaciones técnicas, tendría que ver la lista, ¿vale? Específica. Bajo el Chile-Canada Free Trade Agreement creo que sí que hay alguna ocupación en salud, pero igualmente, o sea, creo que sería mejor verlo en una consulta, ¿vale? Porque son ya preguntas específicas. Enrique, creo que habías mencionado, dame un segundito, que es que estaba leyendo antes la pregunta de Enrique. Vale, ¿hay alguna forma que recomienden para encontrar esas oportunidades? Plataformas de trabajo clásicas, vale. Como he mencionado antes, digamos, nosotros no ponemos en contacto a trabajadores y empleadores, ¿vale? Por el tema del conflicto de intereses y demás. Y cogería con pinzas las agencias que sí que lo hacen, ¿vale? Con cuidado, porque no todas son genuinas, digamos. Fuera de eso, ¿qué te recomendaría? Las plataformas de empleo que más se utilizan en Canadá, te diría que son Indeed y LinkedIn. Ingrid, ¿crees que hay alguna otra Job Bank, job bank? a veces tienen ofertas en Job Bank también, pero las generalmente Indeed, Job Bank, LinkedIn, ya esas son como las más conocidas que tienen ofertas genuinas. Estoy de acuerdo. Vale, aquí hay una pregunta de parte de Elizabeth, pero no tengo muy clara a qué se refiere con un tema, entonces ya le pregunté para que nos puedas ser un poco más específica. Dame un segundo. Devolviéndonos a la pregunta que hacía Natalia, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile se puede aplicar si el título universitario es ingeniería, pero la oferta de trabajo es como technician. No te escuchamos, Ele.
¿Me escucháis ahora? Ahora te escuchamos, sí. Vale, perdón. Sí, sí que se puede. O sea, a no ser que sea para bajo el Chile-Canada Free Trade Agreement, que sí que te dicen específicamente en qué tiene que ser tu título universitario, como el ejemplo que he puesto antes. Si tienes una oferta de empleo como contable, tienes que tener un bachelor's en accounting, ¿vale? No te vale un bachelor's en derecho, por ejemplo. Pero en tu caso es al revés, o sea, estás como sobrecualificada para esa posición, ¿vale? Entonces, si es una ocupación técnica bajo CPTPP, no tiene por qué estar, digamos, no hay ningún requisito de que la educación esté relacionada, ¿vale? Únicamente hacen referencia al nivel de educación o a los años de educación. Y más en ese caso que está relacionada, pero estarías como incluso overqualified. Vale, aquí pregunta asistente anónimo. ¿Es posible contar con más de un permiso cerrado al mismo tiempo para trabajar con distintos empleadores? Sí. Em, Estoy a la espera de un poco, bueno, a ver si tú entiendes de pronto. Es que no sé, perdón, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Vale, un permiso cerrado para varios empleadores, no. Un permiso cerrado para cada empleador, sí. ¿Vale? No Es sé posible, si o sea, contar con más de un permiso cerrado al mismo tiempo para dar trabajar más con de un permiso distintos de cerrado, empleadores. sí. Nunca te van a dejar con un permiso de trabajo cerrado trabajar para varios empleadores, ¿vale? Vale, la pregunta que hacía Elizabeth era, dame que lo estoy buscando, como que si ella puede aplicar un permiso de trabajo como técnica en párvulo, pero no estoy muy segura. Entiendo que igual es una pregunta un poco específica, ¿vale? De ella. Todas las preguntas, digamos, que no hayamos contestado, ¿vale? En vivo ahora mismo, probablemente es porque sean preguntas más específicas, ¿vale? Que es mejor que nos contactéis directamente y podemos asesorar igual vuestro perfil, vuestro caso y ayudaros con el proceso, ¿vale? Si es que lo necesitáis. Vamos a cortar aquí, ¿vale? Con las preguntas. Creo que ya hemos respondido bastantes, pero bueno, de todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta adicional, necesita asesoría o necesita información, hay algo que no le haya quedado claro, nos puede contactar, ¿vale? Os dejo aquí la información de contacto. De igual forma, me imagino que nos seguís en redes porque es donde hemos estado publicitando el webinar. Entonces, bueno, también os podéis contactar a través de redes e intentamos contestaros lo antes posible, ¿vale? Mil gracias a todos por haber atendido, por haberos tomado el tiempo de estar hoy aquí. Espero que os haya servido. Creo que tal y como está la situación, digamos, en Canadá, ser de un país, ser nacional de un país que tiene la ventaja de tener estos acuerdos internacionales con Canadá que os permiten aplicar a un permiso de trabajo, creo que es una ventaja tremenda y que yo siempre recomiendo, luego la gente tomará la opción o no, pues porque al final la vida da muchas vueltas, a lo mejor se te presenta otra opción que es mejor o lo que sea, pero por lo menos conocer las opciones que uno tiene, ¿vale? Para poder utilizarlas en caso de que sea necesario y me parecen opciones buenísimas, ¿vale? Sobre todo, bueno, tanto para la gente que tiene pensado únicamente trabajar un tiempo en Canadá, como para gente que tiene miras de cara a la residencia permanente, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Mil gracias, Ingrid, por tu ayuda y nos vemos pronto, ¿vale? Estaremos encantados de ayudaros si lo necesitáis. Chao, chao. Ah, gracias.